personas ordinarias. Hombres y mujeres cuyas vidas no se definieron por la perfección, sino por estar profundamente arraigadas en Él. A través de la promesa y la prueba, a través del valor y el llamado, sus historias nos recuerdan que la fe no se desvanece en la tormenta, sino que se profundiza. Y ahora sus historias se convierten en nuestra invitación a permanecer firmes y seguir arraigados en Cristo. Héroes de la Fe, edición Arraigados. ¿Hay alguien contento de estar en la iglesia hoy? Dile a la persona a tu lado, dile, prepárate que va a estar bueno, prepárate que va a estar bueno. ¿Algún cristiano trajo su Biblia a la iglesia hoy? ¿Algún cristiano que ama la palabra? Bueno, muy bien, pueden abrir a 2 de Timoteo 3. Hoy vamos a estar principalmente en los libros de Timoteo. Pregunta, ¿Timoteo está en el Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento, muy bien, muy bien. Vamos a arrancar hoy esta serie, Héroes de la Fe, edición Arraigados, y en estas próximas semanas vamos a tener un viaje a través de aprender de las vidas de hombres y mujeres en la Biblia que sobresalen por sus ejemplos de vivir vidas profundamente arraigadas en el Señor, arraigadas en la palabra de Dios. Y es importante, las raíces son importantes. Di conmigo, raíces. Cuando tú ves un árbol fuerte y saludable, es importante entender que lo que ves por encima de la tierra es un reflejo de lo que está debajo de la tierra que no se ve con los ojos. Y fuertes raíces producen crecimiento fuerte, raíces profundas producen fruto que perdura, y es lo mismo en la vida espiritual. En un mundo que constantemente está tambaleando, constantemente está cambiando, constantemente está jalándonos en direcciones diferentes, Dios está buscando a personas que están firmemente arraigados en Él y en su palabra. Esta serie conecta naturalmente con el lema de este año aquí en Vertical, que es firmemente arraigados, fielmente creciendo. Y en esta serie vamos a descubrir que estos héroes de la fe no fueron héroes porque fueron perfectos. En realidad, cada uno de ellos tuvo sus debilidades, sus flaquezas, digamos sus asuntos. ¿Cuántos saben que todos tenemos asuntos? Yo tengo mis asuntos, tú tienes tus asuntos, el que está a tu lado tiene sus asuntos. Y si alguien piensa que no tiene sus asuntos, ese es uno de sus asuntos. Interesantemente, estos héroes de la fe, a pesar de sus asuntos y sus flaquezas, permanecieron arraigados y anclados en el Señor. Cuando la vida se puso difícil, permanecieron arraigados. Cuando las circunstancias cambiaban, permanecieron arraigados. Cuando no comprendían por qué Dios estaba haciendo o permitiendo algo, permanecieron arraigados. Y por permanecer arraigados, Dios usó sus vidas para impactar generaciones. Aprenderemos en esta serie de Abraham, quien estaba arraigado en la promesa. Aprenderemos de José, quien estaba arraigado en medio de las pruebas. Moisés estaba arraigado en la presencia de Dios. Ruth estaba arraigada en la lealtad. David arraigado en adoración. Esther arraigada en valentía. Y Pablo arraigado en misión. Mi oración es que esta serie no sea simplemente una oportunidad para admirar estos héroes, sino que aprendamos de ellos, seamos desafiados y, más importante que nada, permitamos que Dios desarrolle en nosotros estas mismas raíces profundas en nuestras vidas espirituales. Porque la meta no es solamente estudiar algo para entenderlo en la mente, la meta es convertirnos en hombres y mujeres de fe que estamos firmemente arraigados y fielmente creciendo en cada temporada de nuestras vidas. Así que el título del mensaje de hoy es Timoteo arraigado en discipulado. Díganlo conmigo, Timoteo arraigado en discipulado. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos en familia. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar y este momento porque queremos escuchar de ti, queremos aprender de ti, queremos aplicar en nuestras vidas tus principios y cosechar el fruto que viene de la obediencia a tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. La idea principal del mensaje de hoy es que el verdadero discipulado consiste en seguir intencionalmente a Jesús junto a otros para parecernos más a Cristo y ayudar a otros a hacer lo mismo.
discipulado. Y quiero llevarlos a un texto en 2 de Timoteo 3, donde nos da un marco de la clave del discipulado, que por supuesto tiene que ver mucho con la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, y dice, recuerda, Pablo le está escribiendo al joven Timoteo y le dice, pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Continúa, 16. Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Este nos da un marco de realmente el concepto y el corazón de la vida de un discípulo formada y guiada por la palabra de Dios. Ahora, antes de desempacar 4 puntos que les quiero compartir, hablemos un poco acerca de este hombre llamado Timoteo. Cuando pensamos en héroes de la fe en la Biblia, muchas veces pensamos en nombres grandes como Abraham, el padre de la fe, como Moisés, quien fue el que confrontó a Faraón y lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. O de repente pensamos en el rey David, que pudo vencer al gigante Goliat. O a Esther, que salvó a todo su pueblo por la posición que Dios le había dado. Sin embargo, Timoteo es diferente. Timoteo nunca fue rey. Timoteo no fue profeta. Timoteo no abrió ningún mar en dos, ni tampoco venció a ningún gigante. Timoteo ni escribió un libro en la Biblia. Y sin embargo, Timoteo se convierte en uno de los líderes más influyentes en la iglesia primitiva de esos tiempos. Pregúnteme por qué. Porque Timoteo nos demuestra que Dios no usa simplemente a los más dotados. Dios usa a fieles discípulos. Timoteo vivió en el primer siglo después de Cristo, un poco después de la muerte y la resurrección de Jesús. Era de una ciudad llamada Listra, que se encuentra en lo que hoy se conoce como Turquía. Primero conocemos de Timoteo en el libro de Hechos durante el segundo viaje misionero de Pablo. La Biblia nos dice que Timoteo tenía un historial familiar interesante porque su madre Eunice era judía, creyente en Dios, también su abuela Loida, y dice que su padre era griego, una mezcla interesante en su crianza. Timoteo es un ejemplo precioso de cómo la fe se puede transmitir de una generación a la próxima generación y a la próxima generación. Las raíces espirituales de Timoteo estaban sembradas y plantadas mucho antes de que él haya iniciado en el ministerio. De hecho, cuando Pablo llega a esta ciudad, Listra, él se da cuenta que había algo especial en Timoteo. Y él nota que tenía una buena reputación. Él nota el potencial en este joven Timoteo y le invita a un viaje misionero. Y esta invitación que Pablo le hace a Timoteo cambia su vida para siempre. Por los próximos años, Timoteo viaja junto a Pablo, aprende de Pablo, sirve con Pablo, ora con Pablo, enfrenta dificultades con Pablo. Él observa a Pablo predicar, él ve cómo sufre Pablo, él mira y observa cómo lidera a Pablo y en muchas maneras Pablo se convierte como un padre espiritual para Timoteo. Es más, muchas veces en sus escrituras Pablo se refiere a Timoteo como mi hijo en la fe. Y lo que hace a Timoteo especial es que él no era necesariamente valiente y un extraordinario líder. No, descubrimos en una de las cartas a Timoteo que Pablo escribe que este Timoteo, primero que nada sabemos que era joven, pero segundo parece que quizás a veces luchaba con algunas inseguridades o temores
¿Por qué? Porque mire lo que escribe Pablo en 2 Timoteo 1, 2 capítulos para atrás, 2 Timoteo 1. Miren el versículo 7 y mira lo que Pablo declara. Pablo le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Aquí está Pablo afirmándolo. ¿Por qué? Recuerda, Timoteo era joven, tenía cargos de liderazgo joven. De repente había momentos donde él sentía o pensaba, sabes, no tengo lo que se necesita. De repente no van a creer en mí, no me van a poner atención, no me van a respetar. Qué interesante. A pesar de su timidez y a pesar de quizás alguna inseguridad, Timoteo permaneció fiel. Eventualmente, tan fiel fue que Pablo le encomendó y le confió un liderazgo significativo en la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más importantes en el Nuevo Testamento. De hecho, hay 2 libros completos, 1 Timoteo y 2 Timoteo, que fueron escritas por Pablo directamente a él. Imagínense eso. Timoteo no fue famoso por un talento extraordinario. Él ganó influencia por fidelidad extraordinaria, por ser un fiel discípulo. Y por eso reconocemos su valor. No porque fue perfecto, no porque fue un líder valiente, no porque era el más dotado, sino porque tenía un corazón enseñable, porque siempre estaba disponible, porque se comprobó ser fiel y arraigado en todo tiempo. Timoteo nos recuerda que la madurez espiritual no sucede por accidente. Sucede con discipulado intencional. Sucede con relaciones intencionales, mentoreo, comunidad espiritual. Y por esta razón estamos destacando la historia de Timoteo hoy. Porque si algo nos enseña la vida de Timoteo es que no tienes que ser extraordinario para que Dios te use en maneras extraordinarias. 4 claves del verdadero discipulado. ¿Cuántos? 4 claves del verdadero discipulado. Número 1. El verdadero discipulado es relacional. ¿Es qué? Relacional. Una de las primeras cosas que aprendemos de Timoteo es que él no llegó a la fe en Cristo, él no llegó a su fe en aislamiento o en soledad. No, antes de que Pablo mentoreara a Timoteo, ya Dios estaba usando a otras personas en su vida. Vamos ahora a 2 Timoteo 1, versículo 5, 2 versículos para atrás. Ahí entendemos un poquito. Pablo dice, Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida. ¿Cuánto dan gracias por abuelas que aman al Señor y oran por sus nietos? Y tu madre Eunice, y sé que esa misma fe sigue firme en ti. Nota aquí, multigeneracional. Nota cómo Dios usa relaciones y familia para edificar un fundamento en la vida de Timoteo. Antes de que Timoteo tuviese ministerio, tuvo mentores. Antes de que tuviera influencia, él tuvo ejemplos en su vida. Antes de enseñar a otros, él fue enseñado y tuvo un corazón para aprender. Familia, eso es el discipulado. El discipulado no es información en la mente, es una vida, es vivido, es experimentado. Es ayudar a otra persona a seguir a Jesús. Aquí les doy una línea. Las personas ayudan a otras personas a seguir a Jesús. O sea, si tú conoces a Jesús es porque alguien en algún momento te ayudó. Esto es algo que no puede hacer la inteligencia artificial. No sería un buen discipulador, porque es relacional, es personal, es vivo, es activo. Me encanta de Timoteo, que no fue criado por personas perfectas, pero sí fue mentoreado y discipulado por personas fieles. Y me encanta eso. Dios no necesita a discípulos perfectos, Él necesita a discípulos disponibles y dispuestos. Algunos aquí, o bueno, ustedes no, la gente allá afuera, ustedes hablarán con ellos. Hay gente allá afuera que a veces quiere esperar que venga una paloma del cielo y te hable y te susurre en el oído. Haz algo para Dios ahora. No esperes, toma acción. Pon en acción tu fe. Es importante, es importante. Ahora, algunas preguntas importantes a considerar. Piensa en esto. Si eres cristiano, creyente, si eres cristiano, ¿quién ha ayudado a formar tu fe? ¿Quién te enseñó a orar? ¿Quién te motivó y levantó en momentos de dificultad en medio de tu fe cristiana?
¿Quién te ayudó a comprender y leer la Biblia cuando empezaste a hacerlo? ¿Quién te apuntó hacia Jesús? ¿Quién te contagió? Yo no sé tú, pero a mí me encanta tomar un momento para pausar y decir, gracias Señor por la vida de fulana. Gracias por la vida de fulano, que fue la persona que nos habló de Jesús. Yo lo digo a cada rato, gracias por Miriam Forero, que abrió su casa para que mi mamá llegara a su casa a conocer una fe que transformó nuestra vida y nuestra familia. Que en paz descanse Miriam y que Dios bendiga a su familia y a sus hijos. Gracias porque ella abrió su boca, compartió el evangelio. Gracias. Y de ahí otras personas Dios usó para enseñarme a mí. Él usó a mis padres. ¿Quién te enseñó a ti? ¿Quién te ayudó a ti? ¿Y podrías dar gracias a Dios por esas personas? Punto 2. El verdadero discipulado es intencional. No solamente relacional, es intencional. Las relaciones, solamente las relaciones no automáticamente producen discipulado, porque tú puedes estar sentado al lado de alguien en la iglesia por 10 años y nunca conocerle realmente. Tú puedes estar sentado al lado de alguien en el trabajo por muchos años, pero nunca tener influencia en su vida o esa persona en tu vida. Tú puedes tener cientos de contactos en tu teléfono y no tener una relación de discipulado con otro creyente, porque el discipulado requiere intencionalidad. Es exactamente lo que vemos en Pablo. Pablo no discipuló accidentalmente a Timoteo. Pablo no dijo algún día, ay mira, ¿y esto qué pasó con Timoteo? No, fue muy intencional invirtiendo en él, derramando en él, formándolo y preparándolo. Es más, miren conmigo, este es el único versículo fuera de Timoteo, Hechos 16. Quiero que veamos cuando empezó la relación, la conexión entre Pablo y Timoteo. Encontramos esa historia en Hechos 16, versículo 1. Hechos 16, 1 dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Interesante. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Pausa. ¿Tenían un qué? Un buen concepto. Eso significa que Timoteo tenía una buena reputación. Es una persona que cuando decían Timoteo, la gente decía, ese muchacho está bien parado. Ese es un buen hombre, ese es un buen joven, ¿no? Y dice 3, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Entonces, es interesante que Pablo llega a este lugar, eventualmente escucha de un joven llamado Timoteo que tiene una muy buena reputación. Me imagino que eventualmente lo conoce. Pablo empieza entre más lo conoce, ve más potencial, ve fidelidad, ve un carácter formado. Pablo de repente dice, ¿sabes qué, Timoteo? Lo toca en el hombro y le dice, te invito a un viaje misionero. Le invitó a una relación, le invitó a hacer ministerio juntos y le invitó a crecimiento, a discipulado. Y Timoteo no es que simplemente empezó a escuchar las prédicas de Pablo, no, él empezó a viajar con Pablo, empezó a aprender de Pablo, empezó a observar a Pablo, a servir con Pablo, a ver cómo Pablo manejaba la presión en la vida, a ver cómo Pablo manejaba las interacciones interpersonales con las personas con quien él lidiaba, a ver cómo Pablo oraba, cómo enseñaba. Todo fue parte del proceso de discipulado, porque el discipulado muchas veces es más modelado que enseñado. Y yo sé que los padres saben esto. ¿Cuántos padres recuerdan a sus hijos pequeñitos imitando todo lo que hacían? Todos los que somos padres podemos recordar cuando nuestros hijos estaban pequeños, cómo hacen cosas para imitarnos. Y fíjate algo, cuando un niño pequeño de 2 o 3 años imita a sus padres, hay una de dos reacciones. ¡Ay, qué lindo! Míralo igualito, padre. O qué susto, dependiendo de cómo hablan los padres y cómo es esa casa. ¿Alguien está conmigo? Les cuento dos historias curiosas de mi crianza, porque conectan con este punto. Hablando de mi papá. Cuando yo tenía 3 años y medio, mi papá, en ese entonces, antes de ser pastor, él fue carpintero. Él trabajaba con madera, él tenía su taller donde tenía todas sus herramientas de carpintería y de vez en cuando había un día donde no habían clases en el colegio y mi mamá tenía su trabajo, no podía ir con ella. De vez en cuando me tenía que ir con mi papá al taller para trabajar. Entonces, por supuesto, como íbamos al taller, yo quería imitar a mi papá.
Él se iba con sus herramientas, pero yo me iba con mis herramientas de Fisher Price. No sé si saben ustedes, los de juguete. Y yo le decía a mi papá, papi, ponme un cinturón. Me ponía el cinturón de trabajo y ponía yo mi martillo y ponía yo ahí mi serrucho, ¿verdad? Y yo imitaba, ¿por qué? Porque yo quería ser como mi papá. Y me imagino que mi papá decía, ahí está mi hijo, igualito a mí. Eso. Ahora, otra historia, quizás con otro efecto diferente. Cuando mi papá cuenta, siempre ha contado esta historia como un ejemplo, y cuando pensé en Pablo y Timoteo y en este punto, pensé en esto. Mismo tiempo, tenía yo 3 años y medio, justo cuando mis padres primero conocen al Señor y entregan sus vidas a Jesús, justo en esos tiempos, mi papá cuenta que un día, un sábado, él llegó a la cocina, llegó a la nevera, agarró su botella de cerveza, se sentó en el sofá, levantó la pierna y empezó a ver un partido de béisbol. Un minuto después, llegué yo, entré a la cocina, abrí la nevera, agarré una ponimalta que se parece a la cerveza, me fui, me senté, puse la pierna y empecé a ver el partido. Y en ese momento, mi papá no se estaba riendo. En ese momento mi papá se dio cuenta del peso del ejemplo que estaba modelando y según él y según lo que yo recuerdo, ese fue el último día donde hubo cerveza o alcohol en nuestra casa o que él la bebiera. Último día, ahí fue curado y sanado de una vez por todas. En toda mi vida yo nunca he probado ni una gota de alcohol. No lo he querido, no me ha hecho falta. Es más, lo quiero más lejos de mí, de mi familia, de mi casa. ¿Por qué? Porque a cada rato estoy aconsejando a familias e individuos que el alcohol ha destruido sus vidas y sus familias y todo empieza con la cervecita. Entonces yo no lo quiero cerca de mí ni cerca de mis hijos en el nombre de Jesús, pero doy gracias a Dios por un modelo, porque el discipulado es, por un lado, a enseñar a hacer las cosas que debemos hacer y por otro lado reconocer hay que parar de hacer ciertas cosas o eliminar ciertas cosas que no se deben hacer. ¿Alguien está conmigo? Yo doy gracias a Dios por ejemplos en mi vida que me ayudaron, como mi papá. ¿Por qué? Porque la gente está observando. ¿Qué están observando? ¿Cómo vivo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo es mi actitud? Y si soy seguidor de Jesucristo, yo quiero que esta vida, estas palabras, esta actitud reflejen eso, reflexionen eso. Ahora, es interesante lo que Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pablo dice, segunda Timoteo 3:10. Pablo dice, Timoteo, tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Pablo está diciendo, Timoteo, en esencia Pablo está diciendo, Timoteo, tú has visto mi vida. No te he escondido nada. Lo que soy en tarima es lo que soy fuera de tarima. Lo que soy debajo de la luz es lo que soy detrás del telón. Pablo le dice, te he dejado ver todo. No solamente mi predicación, no solamente los momentos brillantes, sino también mis debilidades y también mis persecuciones. El discipulado no es simplemente aprender información. El discipulado es aprender una vida que sigue a Jesús, que está fundamentada en la palabra de Dios. Es vivir la verdad, no solamente conocerla. No es solo estudiar las escrituras, es vivir las escrituras. Y por eso, familia, es importante venir a la iglesia, estar conectados a una familia espiritual. Por eso es importante conectarse a grupos pequeños. ¿Por qué? Porque el discipulado ocurre en el contexto de grupos. Es lindo venir a la iglesia y adorar en grande, en el templo, con muchas personas. Pero aquí estamos en hileras. Pero cuando estamos en grupos, en casas y en la comunidad, estamos en círculos y nos vemos las caras y nos quitamos las máscaras y tomamos pasos y el hierro se afila con el hierro. Así el hombre en el trato con el hombre. Pero el discipulado no sucede en un grupo grande así de 300 personas. El discipulado ocurre en grupos, en círculos, alrededor de la mesa, en conversaciones, cuando compartimos victorias y compartimos derrotas, cuando tenemos preguntas y respondemos preguntas, cuando oramos los unos por los otros y testificamos de la bondad
y del amor de Dios en nuestras vidas. Por eso aquí nos importa mucho que estés conectado a la iglesia los domingos, pero también que estés conectado en grupos relacionalmente, porque ahí es donde sucede el discipulado, tanto ser discipulado como discipular a otros discípulos. Aquí hay una buena línea. El discipulado no ocurre por accidente, ocurre intencionalmente. ¿Amén? Entonces, hazte esta pregunta. ¿De quién estoy intencionalmente aprendiendo espiritualmente? ¿A quién estoy permitiendo hablar a mi vida espiritualmente? ¿Quién tiene el permiso de confrontarme en mi caminar con Dios? ¿A quién le he dado la luz verde de dejarme saber si tengo espinaca en el diente o la cremallera abierta? Y igualmente de importante, ¿en quién estoy intencionalmente invirtiendo? ¿A quién estoy espiritualmente animando? ¿A quién estoy ayudando a tomar su próximo paso en la fe cristiana? Punto 3 de hoy, punto número 3 de 4. El verdadero discipulado produce madurez espiritual. ¿Qué produce? Madurez espiritual. Una de las evidencias más grandes de discipulado es transformación, es madurez. Fíjate que Timoteo no permaneció el mismo que era, él creció, él maduró, él se desarrolló, él se fortaleció. Y ese es el deseo de Dios para todo creyente. Él no quiere simplemente perdonarnos, él quiere transformarnos. Y mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, un versículo muy famoso que muchos hemos leído y quizás escuchado. 1 Timoteo 4:12, Pablo dice: Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Si tienes a un joven cerca, dile que no te subestimen, que no te subestimen. Y dice Pablo: Timoteo, que no te subestimen. Es más, sé tú, como joven, un ejemplo para todos. ¿Para quién? ¿Para quién? No para los chiquitos. No. Sé tú, joven, ejemplo para todos los creyentes. ¿En qué? En lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Qué tremendo llamado. Qué tremendo que Timoteo tenía a un Pablo motivándolo a eso. Nota que Pablo no se enfoca en el talento de Timoteo, se enfoca en el carácter de Timoteo. Porque el discipulado no se trata principalmente de talento, se trata de ser más como Jesús. Eso significa ser discípulo, alguien que siga a Jesús. Muchas veces la sociedad pregunta qué puedes hacer, pero Dios pregunta en quién te estás convirtiendo. Sí quiero ayudarte a llegar a la respuesta a qué puedo hacer para servir a Dios, para servir a la iglesia, pero más importante es en quién te estás convirtiendo, porque de ahí parte lo que vas a hacer. Tu identidad como hijo de Dios, ¿no? Aquí hay un punto. El discipulado no es transferencia de información, es transformación de vida. Ese es el verdadero discipulado. Timoteo se empezó a convertir en un hombre de carácter, un hombre de fe, un hombre de integridad, un hombre que se podía confiar en él. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque el discipulado forma el carácter. Y el carácter sostiene el llamado. Muchas personas quieren influencia, pero a Dios le interesa primero transformación. Muchas personas quieren una promoción, pero Dios quiere transformación. La meta del discipulado cristiano es ser y lucir más como Jesús. Es más, Romanos 8 nos dice que el propósito de Dios es conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesús cada día. Esa es la meta. O sea, la meta es que hagamos algo con lo que Él nos ha dado. Amén. Imagínate por un momento, imagínate tú que te haces miembro de un gimnasio y todos los días entras al gimnasio y le tomas fotos a la caminadora, le tomas fotos a las pesas, le tomas fotos a las máquinas de ejercicio. Es más, eres un experto y sabes dónde están todas las máquinas, sabes cómo prenderlas y apagarlas, sabes toda la terminología. Lo único es que nunca te montas en ellas y nunca levantas una pesa. O sea, tienes mucho conocimiento, pero poco músculo. Es lo mismo en la vida espiritual.
madurez espiritual no es medida por cuánto sabes. Es medida en cómo estás viviendo lo que sabes. El discipulado verdadero es cuando la verdad bíblica se transfiere de la cabeza al corazón, a la vida. Entonces, no nos jactemos de cuánto sabemos si nunca nos montamos en la máquina. Preguntas importantes a considerar en tu vida ahora. ¿Te estás convirtiendo en más como Jesús? ¿Estás siendo hoy más amoroso, más paciente, más perdonador, más generoso, más fiel, más humilde? Estos son los frutos de un discípulo de Jesús. Último punto, 4. Amén. El verdadero discípulo se reproduce. ¿Se qué? Se reproduce. Quizás una de las cosas más interesantes de la vida de Timoteo es que él no permaneció solamente un discípulo, él eventualmente se hizo un hacedor de discípulos. Esta es la dicotomía de todo cristiano. Soy llamado a ser discípulo, pero eventualmente a tomar el paso y sigo siendo discípulo, pero ahora debo ser un hacedor de discípulos. Es más, debo ser un hacedor de discípulos que hace discípulos. Ese es el llamado, esa es la gran comisión. Ese es el corazón del discipulado en la palabra y que Dios tiene para todos nosotros. La inversión que Pablo hizo en Timoteo no terminó con Timoteo, sino que se multiplicó por medio de Timoteo. Ese es el diseño de Dios. La meta del discipulado no es simplemente tu crecimiento personal, es la multiplicación del evangelio en otras vidas. Por eso discípulos saludables hacen discípulos saludables. Es más, mira uno de los versículos más importantes del discipulado en todas las escrituras, 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2 dice, Pablo dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, Pablo dice, ahora Timoteo, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. ¿A otras personas qué? Dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. En este versículo encontramos lo que yo llamo la cadena de discipulado. Hay 4 niveles. Nivel 1, Pablo. Pablo es un discípulo que es hacedor de discípulos. Segundo nivel, Timoteo. Pablo derrama su vida en la vida de Timoteo. Luego Pablo le dice a Timoteo, ahora encuentra a creyentes dignos de confianza, ¿ok? Y derrama, Timoteo, tu vida en las vidas de ellos. Tercer nivel, creyentes dignos de confianza. Y el cuarto nivel, que esos creyentes dignos de confianza lo derramen ahora en otros. Ahí vemos 4 niveles, podríamos decir hasta 4 generaciones. Este es el corazón de Dios. Eso es multiplicación. Eso es discipulado. Esa es la manera en que el evangelio se ha esparcido a través del mundo. No porque alguien se hizo famoso, no. Porque cristianos, discípulos, creyentes, ordinarios, normales, intencionalmente invirtieron en otros creyentes. Piénsalo. Aquí estamos nosotros, 2000 y piquito de años después, hablando de este mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque alguien discipuló a alguien, que discipuló a alguien, que discipuló a alguien, que discipuló a alguien, que te discipuló a ti y que me discipuló a mí. Y por eso es importante que nosotros continuemos discipulando. Porque una familia está a una generación de extinción de la fe, si no sigue transmitiendo. El evangelio nos alcanzó a nosotros por generaciones de fieles discípulos y ahora nos toca a nosotros. No estamos llamados a solo consumir, estamos llamados a contribuir. No estamos llamados a solo recibir, estamos llamados a reproducir. Algo que leí la semana pasada, me pareció muy interesante, fascinante. Uno de los lugares más fascinantes en Israel es el Mar Muerto. ¿Alguien ha conocido o ha escuchado del Mar Muerto? Sí, interesante. El Mar Muerto recibe agua, pero no tiene salida. Agua entra, pero nada sale. Por lo tanto, todo se muere. Mar Muerto.
Interesantemente, el mar de Galilea es diferente. El mar de Galilea tiene entrada que fluye de agua y salida donde fluye el agua hacia afuera. Y por esa razón está llena de vida, peces, vegetación, crecimiento y abundancia. Es lo mismo espiritualmente. Si lo único que hacemos es recibir y recibir y recibir y nunca sale nada de nosotros, nos estancamos. Pero cuando recibimos y damos, cuando aprendemos y enseñamos, cuando crecemos, invertimos en otros, Dios produce vida en nosotros. El discipulado no debe parar con nosotros, debe fluir a través de nosotros. Amén. Muy importante. Algunos dirán, pastor, yo no estoy calificado para esto, yo apenas llevo algunos años en la fe cristiana, yo no sé cómo hacer esto, no tengo todas las respuestas. Déjame recordarte, Timoteo no tenía todas las respuestas, es más, él tenía un poquito de inseguridad y era un poco tímido, pero tenía alguien que lo estaba empujando a tener la fe, a seguir hacia adelante. Quizás simplemente hay un paso que tienes que tomar. Lo único que tienes que disponerte es, Señor, usa mi vida. Quizás para alguien aquí lo que tienes que hacer es encontrar a alguien que es nuevo en la fe y empezar a animar a esa persona, empezar a orar con esa persona. De repente para otro debes abrir tu propio grupo pequeño. Para otro de pronto debes disponer tu casa para que un grupo se congregue ahí y puedas crecer espiritualmente. De repente para otro es invertir en alguien que es nuevo y comprarle una Biblia y enseñarle cómo empezar a leerla. Toma un paso sencillo para ayudar a personas en su vida espiritual. Fíjate que yo, para concluir, cuando yo examino mi vida y pienso en mi vida, una de las cosas que doy gracias a Dios es que en mi vida hubo muchas personas que me tocaron en el hombro. Recuerdo cuando estaba yo jovencito, mis padres eran los pastores y habían que levantar sillas y quitar sillas. No sé si alguien fue parte de una iglesia. Yo era un experto en quitar y poner sillas. A los 15 años. Hay que levantar sillas. Virgilito. Ok, me toca. Heme aquí estoy. Yo puedo, como el hijo del pastor siempre está en la iglesia. Nos toca. Pero me acuerdo una vez, más adelante, que me tocó el hombro mi papá. Y me dijo, Virgilito, tienes que aprender a tocar guitarra. Me tocó el hombro, me puso la guitarra, empezó a enseñarme. La menor. Mi menor. Mira cómo suena. Y así. Tocaron el hombro. Ahí. Más luego. No, que necesitamos alabanza con los jóvenes. Virgilito, me tocaron el hombro. ¿Puedes hacer alabanza con los jóvenes? Heme aquí, Señor. Yo puedo. Vamos. No soy el más calificado, pero puedo hacer algo. Me tocaron el hombro. Ahí. No iba a pensar yo. No iba a pensar yo que ese toque en el hombro algún día me llevaría a escribir canciones que fuimos a cantar en las naciones con mi banda. Por toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos. A los 15 años, mi mamá, me tocó en el hombro mi mamá. Virgilito, te vas para un viaje misionero en el verano a Paraguay. Lección para los padres. Mi mamá y mi papá nos dijeron, Virgilito, ¿tú quieres ir a un viaje misionero, mijito? ¿No quieres? No. Esa es otra prédica. Lecciones para padres. Con pantalones. Me dijeron, el verano vas a un viaje misionero a Paraguay. Tocaron el hombro. 15 años. Mi primer viaje misionero a los 15 años. Ok. A los 15 años fui a Paraguay. Y me acuerdo que una de las formas que llevábamos el evangelio era a través de unas obras de teatro que hacíamos en las calles, en los lugares. Y era el Día Nacional del Niño en Paraguay. Estábamos en una plaza central en Asunción. Y eso estaba lleno con cientos, yo diría que miles de personas y niños por todas partes. Y una gran audiencia se forma para ver lo que íbamos a presentar. Y me dijo el director del viaje misionero, Virgilio, al final tú eres el que vas a hacer el llamado y la oración de fe. Yo soy el gato. Yo era el gato en la obra de teatro. Yo estaba pintado. Tú lo vas a hacer. Yo no me sentía capacitado, pero yo tenía un papá que me había enseñado la palabra, una mamá que me había enseñado a orar, unas hermanas que me habían enseñado a compartir mi fe. Por lo tanto, yo dije, yo lo hago. Me tocaron el hombro, hice mi primer llamado a los 15 años en Paraguay, en las calles. 15 años después, volví a Paraguay con mi banda de música cristiana a hacer conciertos en Asunción, Ciudad del Este, en diferentes partes. Hasta aprendí un poquito de guaraní, que es el idioma indígena de Paraguay. Dios te bendiga, es ñandañara tanderobasá. Y aprendí una canción que tocamos con la banda,
que la teníamos en español, pero la aprendí en guaraní, que es eyu, amaragatu, eñembombae. Los que recuerdan, apodérate. Y empezamos a cantar. Yo digo, todo eso, porque alguien tocó mi hombro. Eventualmente me acuerdo cuando me tocaron el hombro para pastorear la iglesia. Y lo que ahora miro es, a través de los últimos años, he visto cómo Dios me ha dado la oportunidad a mí de tocar algunos hombros. Algunos escucharon al pastor Juan Alzate hace unas semanas atrás que predicó. Pues antes que fuera pastor Juan, hace 10 años estábamos en Barranquilla en un viaje misionero y estábamos en un evento y había la gente en un estadio. Estábamos ahí en una cancha de fútbol grande con una audiencia grande y de repente estábamos seteando las cosas. Ya yo sabía, pero él no sabía, y lo agarré a un lado y le dije: Juan, cuando terminemos la obra y cuando terminemos esto que vamos a hacer aquí, la música y todo esto, tú vas a traer el llamado, vas a dirigir la oración de fe. Él me miró así. Yo le dije: sí, tú has estado con nosotros, tú lo has visto, tú lo has escuchado, tú sabes hacerlo, lo vas a hacer bien. Le toqué en el hombro, hizo el llamado, gente recibió a Jesús. Y si lo vieran hoy, cada semana aquí con nuestros adolescentes, predicando el evangelio, trayendo gente a Jesús todas las semanas, porque alguien tocó su hombro. Asimismo, he tocado los hombros de diferentes personas donde hemos visto llamado aquí en nuestra iglesia. Y así mismo queremos tocar todos sus hombros, declarando: Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, disponte. Yo doy gracias a Dios, que personas tocaron mi hombro, porque yo no sé dónde estaría yo. Yo no sé qué estaría haciendo yo si no hubiesen tocado mi hombro, dándome oportunidades. Tocado mi hombro, discipulándome. Doy gracias a Dios por mis padres, por mis hermanas, por pastores de jóvenes, por líderes que vieron algo en mí, que tocaron mi hombro. Doy gracias a Dios. Y doy gracias y gloria al Señor por oportunidades. Y me pregunto, yo estoy hablando de ellos hoy, pero ¿quiénes hablarán de nosotros en 5 años? ¿Quiénes hablarán de nosotros en 10 años diciendo: ese brother, me tocó en el hombro, esa hermana creyó en mí? Que seamos una iglesia toca hombros, que impulsa a la próxima generación, que impulsa a otros creyentes, que nos impulsamos los unos a los otros. Yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por personas que me tocaron en el hombro, que vieron algo en mí, que derramaron algo en mí, que por su gracia, por la gracia de Dios, hoy yo puedo derramar en otros. ¿Qué tal si todos tuviésemos esa mentalidad? Si eres un cristiano y llevas varios años caminando con Jesús, pero no estás discipulando a nadie, te invito, mi consejo empieza con una persona. Con una persona que tú sabes o no conoce al Señor o es más joven en la fe que tú. Identifica a una persona a quien tú puedas invertir un poquito de tiempo, derramar, orar por esa persona, enseñarle algo. Idea principal de hoy: el verdadero discipulado consiste en seguir intencionalmente a Jesús junto a otros para parecernos más a Cristo y ayudar a otros a hacer lo mismo. Aprendamos de Timoteo y el ejemplo que vemos de Pablo y Timoteo. Toquemos hombros, seamos discípulos y hagamos discípulos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos ayuda, que nos desafía, que nos impulsa. Gracias, Padre, por el ejemplo de Timoteo y por demostrarnos a través de su vida que el crecimiento espiritual no sucede en soledad o en aislamiento, sucede en relaciones. Gracias por las personas que has colocado en nuestras vidas, quienes nos han motivado, nos han desafiado, han orado por nosotros, nos han ayudado a seguir a Jesús. Señor, ayúdanos a ser personas comprometidas con el verdadero discipulado. Danos la humildad de aprender de aquellos que van por delante de nosotros. Y danos valentía para derramar nuestras vidas en aquellos que están detrás de nosotros. Danos fe para hacerlo continuamente y efectivamente. Ayúdanos a movernos más allá de ser asistentes en la iglesia, a encontrar comunidad bíblica auténtica en la iglesia. Señor, al empezar los grupos en esta temporada,
Te pido que ayudes a personas que deben conectarse a que se conecten por primera vez. Que nuestra iglesia sea un lugar donde las personas experimentan comunidad, encuentran libertad, crecen espiritualmente y descubren su propósito. Permite que nuestras raíces estén cada día más profundamente arraigadas en ti. Y oramos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.